El sangrado uterino anormal puede deberse a anomalías estructurales del útero, a lo que se denomina hemorragia uterina disfuncional, y ocurre sin relación a anomalías estructurales del útero o del endometrio, siendo su principal causa la anovulación, es decir, la falta de ovulación. En otras ocasiones puede deberse a lesiones del cérvix o del propio aparato reproductor de la mujer, mientras que otras causas de hemorragia uterina anormal pueden ser la toma de medicaciones que afecten a la producción de estrógenos y progesterona, y enfermedades médicas crónicas, tales como la diabetes o enfermedades del hígado, riñón, glándula tiroidea o glándulas suprarrenales. Pero para conocer mucho más a detalle y con una perspectiva avalada por un experto, nos acompaña Fernanda Pérez, quien es ginecóloga y obstetricia, para darnos desde un punto de vista médico una revisión que puede valer mucho. Para Giros Guadalajara, Aldo C. La doctora Fernanda Pérez ya está con nosotros para tocar este tema muy importante para las mujeres, que son las hemorragias uterinas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando detectamos algo irregular en nosotros? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tema tan interesante y tan necesario saber? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la apertura y la invitación. Y sí, vamos a hablar de este tema que en realidad pasa en cualquier periodo de nuestra etapa reproductiva, y pues en cada periodo las causas pueden ser diferentes. Oye, vamos a platicarle un poquito a la audiencia. ¿Qué podría ser una hemorragia? ¿Cómo coloquialmente qué viene siendo una hemorragia uterina? Ok, bueno, yo a mis pacientes siempre les comento que lo principal es conocer el ciclo menstrual. Una hemorragia es cuando nosotros llegamos a tener ciclos muy cortos, por ejemplo, que son usualmente menor a 21 días. Hay pacientes que reglan, por ejemplo, cada 15 días, o que su regla dura más de 8 días. Por ejemplo, tengo pacientes que de repente sangran cada 15 y duran 15 días sangrando. Y en cuanto a flujo, cualquier flujo que llegue a afectar tu calidad de vida. Tengo pacientes que de repente me dicen, ¿sabes qué, doctora Fer? Es que me tengo que poner pañal. O ¿sabes qué? Es que de verdad yo me tengo que estar cambiando cada hora la toalla. Todas ese tipo de anormalidades pues son las que nosotras tenemos que estar pendientes. Conocer cuál es el ciclo menstrual normal para detectar cuando ya está pasando algo fuera de los rangos. Okay. Ahora, Fer, en esta parte que dices del flujo, bueno, ya tenemos que ver que es algo irregular a lo que hemos pues tenido, ¿no? Todo el tiempo de nuestra vida. Pero en el tema de los dolores, porque creo que aquí los dolores a veces nos llegamos a confundir, y lo digo por experiencia propia, con cólicos, ¿no? Sí. Es que el cólico este mes me llegó súper fuerte, y ahí es donde también tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí, también una de las causas más comunes de lo que son sangrados uterinos son los miomas, por ejemplo, que usualmente cuando se conjuntan hemorragias uterinas y cólicos son por causas anatómicas, no tanto por problemas hormonales. ¿Cuáles son las causas anatómicas más comunes? Usualmente miomatosis, que pueden ser miomas pequeños desde 1 centímetro hasta miomas de 10 centímetros, por ejemplo. Puede también ser causas de pólipos, por ejemplo, incluso algunas malformaciones a nivel uterino, y también pues se puede dar a causa de la endometriosis, que pues sabemos que la endometriosis es tejido endometrial fuera de donde debe de estar, en ovario, intestinos, etcétera, y causa muchísimo dolor. Es la causa número 1 de dolor en la mujer a nivel menstrual, y pues esa realmente su manejo usual es hormonales o incluso quirúrgico. Así es. Oye, otra pregunta más con respecto, por ejemplo, a la tonalidad que a lo mejor tiene el sangrado, ¿no? Muchas veces lo vemos muy líquido, en otras ocasiones es un poquito más yéndose a lo tinto, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería un factor de riesgos en cuanto a color cuando lo notemos en el desecho? Pues en realidad, cuando nosotros tenemos el sangrado de regla, debe de ser un sangrado rojo brillante. Usualmente cuando ya tenemos sangrados marrones, son sangrados viejos, que suelen darse una de dos, o antes de los periodos o después. Y no es que sea peligroso que tengamos uno u otro, sino que eso nos orienta a la causa que puede ser. También hay pacientes que, por ejemplo, sangran entre sus ciclos, y ahí puede ser como más causa pólipos, por ejemplo, o que no están ovulando bien,
Entonces, al no ovular bien, hacen que sus niveles de progesterona bajen y se desprenda el endometrio antes de tiempo. Entonces, más como que sea peligroso un color u otro, nos ayuda a ver la causa. Ok. Oye, Fer, ¿a qué edad tendríamos que estar como checando muy bien esto? O sea, porque me queda claro que no es lo mismo a los 17 años, que a lo mejor es tu primer, bueno, no, de los primeros años de tu ciclo menstrual, a una mujer de 30, de 25, de 40. Claro, pues la verdad es que yo tengo incluso mamis que llevan a sus hijas de 14, 13 años por sangrados muy abundantes. Entonces no hay como una edad donde sea más frecuente. Más bien, cuando es, por ejemplo, por abajo de los 20 años, 25, usualmente son causas hormonales. Por ejemplo, ovario poliquístico, son pacientes que no han establecido bien sus ciclos menstruales, a veces trastornos también alimenticios, por ejemplo, pueden ocasionar. ¿No? Exacto. ¿Cómo se llama? ¿Amenorrea o algo así? Amenorrea. Amenorrea es cuando tenemos la ausencia de nuestra regla por lo menos 3 meses. Entonces, también puede llegar a pasar en el ovario poliquístico que, por ejemplo, dura 6 meses que no les baja y cuando les baja, les dura un mes, ¿no? Y un mes con coágulos, no se puede controlar. O incluso también algo muy frecuente son sangrados abundantes después de tomar pastilla del día siguiente, que es algo que nosotras nos ocasionamos y es una de las complicaciones principales. Por eso es importante como preguntar mucho a la paciente, porque a veces llega y, no, pues yo no tengo nada, la ves y no tiene nada, y te dice, pues ¿sabes qué? Tomé una post-day. Y dices, pues es que fue eso. Claro. Eso descontroló todo el ciclo. A veces también nosotras mismas podemos llegar a hacer cositas que descontrolen nuestro ciclo menstrual. Y habría que alertar un poquito si vemos esos coágulos que luego salen durante nuestro periodo, si por ejemplo fueran como muy frecuentes, ¿no? Que generalmente notamos que en nuestro periodo no ocurre, pero de repente uno tras otro, ¿eso nos podría estar dando alguna señal? Sí, en cuanto tú notes algo anormal en tu flujo, ni siquiera tiene que pasar 1 o 2 meses, hay que acudir, porque también pueden tratarse de quistes, por ejemplo, que tenemos que tratar. Entonces hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo y a la primera que veas algo anormal, ya verlo. Me gustó eso, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, hay que poner mucha atención. Fer, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mi consultorio está aquí en Guadalajara, en el Hospital Real San José Valle Real. Pueden encontrarme a través de Instagram, por ahí viene el link para agendar su cita y pues con mucho gusto estoy ahí para atenderlos. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, te esperamos muy pronto también pues con otro tema muy interesante, porque luego de repente el público nos manda ciertas preguntas, ciertos temas y pues qué mejor que abordarlos de la mano de una experta. Oye, es más, que lo hagan, ¿no? Tenemos el teléfono 33 32 70 0085, porque a mí me quedan muchas dudas, Carlita. Creo que es un tema muy extenso, podríamos tener, ¿verdad? Aquí muchas una horas. segunda parte, Fer, y que te busquen, porque también es importante ir con el doctor correcto, te lo digo por experiencia, claro, ¿no? Porque a veces malos diagnósticos te hacen alargar muchas situaciones complicadas, ¿no? Así es. Oye, y yo de manera muy personal invitarlos a que la sigan en sus redes sociales, porque siempre está subiendo contenido muy ameno, muy bien explicado, de una manera pues muy entendible, porque luego de repente hay médicos que usan mucho tecnicismo y para una persona pues que no domina, que no conoce, claro, lo que necesitamos es doctoras como tú que nos expliquen todo como muy detalladamente y de una manera diferente. Te agradecemos mucho. Y un lenguaje para cualquier tipo de público, claro, ¿no? Totalmente, pues muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a un corte comercial, no se despegue, continuamos con más información. Hay muchos invitados el día de hoy.